Bienvenidos mis queridos hermanos a este nuevo tiempo de Escuela Dominical, con este tema muy interesante del libro de Santiago, la Epístola de Santiago, así se la llama. Y haciendo un retroceso a lo que habíamos visto la semana anterior, habíamos estado hablando de la sabiduría reflexiva. Y dentro de lo que es la sabiduría reflexiva, habíamos hablado sobre las necesidades de la audiencia, que por eso el apóstol escribe este libro. Y también conversamos sobre los desafíos de las pruebas, qué implicaban estos desafíos, cuáles eran las realidades que estaban viviendo en ese entonces nuestros queridos hermanos cristianos. Pero también vimos otro punto, que eran los muchos tipos de pruebas. Y habíamos conversado que en estos muchos tipos de pruebas estaban participando tanto pobres como ricos. Y esto se daba en la iglesia primitiva entre los creyentes que tenían mucho dinero y aquellos que no poseían absolutamente nada. Les recuerdo que conversábamos anteriormente, este grupo de judíos había sido exiliado, tenían que haber salido de urgencia de ahí, de donde estaban en su sector de nacimiento, porque el emperador en ese entonces ordenó prácticamente una cacería sobre los cristianos y se vieron en la necesidad de salir de ese sector que ellos estaban habitando, donde nacieron. Muy bien, hablemos de los creyentes pobres de acuerdo a la Epístola de Santiago. Y podemos decir que Santiago escribió mucho acerca de los retos que enfrentaban los creyentes pobres. De acuerdo al libro de Hechos, como lo comentamos la vez anterior, desde el capítulo 2 al capítulo 6, había muchos, pero muchos pobres en la iglesia de Jerusalén debido a la persecución que sufrían. En el capítulo 1, versículo 9, y en el capítulo 4, versículo 6, Santiago denominó a los cristianos pobres, les comentaba la vez anterior, como los humildes o tapeinos, que en griego significa bajo estrato social. Y también en el capítulo 2, desde el versículo 2 al versículo 3, y en el capítulo 5, versículo 6, también los llamó los pobres o petochos. Petochos, en esta parte nos quedamos la semana anterior, que en griego significaba económicamente privado. Qué interesante, mire, petochos, que en griego significa económicamente privado. Y en el capítulo 1, versículo 27, se refirió también a los huérfanos y a las viudas. ¡Qué interesante! Las Escrituras identifican a este grupo especial como vulnerable a la pobreza y al maltrato. Pero vamos a ver el siguiente video que el doctor Thomas nos va a hacer una aclaración al respecto. La Epístola de Santiago pone gran énfasis en los pobres. Es fácil transgiversar lo que Santiago está diciendo, asumiendo que él se refiere a pobres en espíritu. Ciertamente él dice que debemos ser humildes y pobres en espíritu, pero también él se está refiriendo a las necesidades y las circunstancias de los pobres físicamente. Así como Lucas lo dice en las bienaventuranzas, benditos los pobres, Santiago habla del que es pobre física y materialmente. Pero, ¿por qué serían bendecidos ellos particularmente? Bueno, esto tiene que ver con la forma en la que el reino funciona. El reino se trata de exaltar a los débiles y humillar a los fuertes. Y nosotros podemos hacer eso en esta vida. Podemos ser humildes si somos ricos o si tenemos poder o influencia. La meta de Santiago es cultivar un sentido de humildad, de pobreza, de ser pobre en espíritu. Pero también tiene mucho que decir acerca de la gente que realmente es pobre, ya que nuestros tesoros están en el cielo, nuestro reino está en el cielo, nuestra recompensa, nuestros recursos son todos de carácter celestial, y hay un gran cambio escatológico que viene, en el que el débil se hará fuerte. Dios se reunirá con el remanente, se reunirá con el enfermo, con el pobre, y los exaltará en su reino, y hará humilde a la fuerza del orgullo. Perfecto. Miren, qué interesante la explicación. Miren,
no somos netamente seres espirituales y Santiago quería resaltar eso, esos valores que nos identifican como seres netamente espirituales. Por eso Santiago menciona los retos que enfrentaban los humildes y los pobres de las iglesias. Para nombrar unos pocos, por ejemplo, vamos al capítulo 1, versículo 9, señala que algunos eran tentados por su propia denigración. ¿A quién nos estamos refiriendo? A los pobres. Miren, eran tentados porque eran denigrados. Entonces eso les llamaba a actuar de manera agresiva, a veces robar, mentir y tantas cosas por tratar de salir de esa situación que sentían ellos prácticamente acosados. En el capítulo 3, versículo 9, las circunstancias que vivían los pobres los tentaba a maldecir a otras personas, aun cuando ellos profesaban honrar a Dios. Pero vamos a ir detallando esto un poquito más después para ir analizando ese tema. Pero vamos ahora al capítulo 3, versículo 14, en donde Santiago advirtió que algunos eran tentados también a tener envidias amargas y a ser consumidos por las rivalidades. Miren, muchas cosas de estas vemos en la actualidad en nuestras iglesias, donde vemos a una persona que tiene más, a una persona que tiene menos, una persona que es famosa, otra que no es, y comienzan los problemas por esta situación y tienen esa tentación a tener envidias. Como resultado, ¿qué hace o qué dice Santiago en el capítulo 4 y 1? Se refiere a la tentación de estar envueltos en pleitos dentro de la iglesia. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? En el capítulo 5, 7, Santiago dice, reta a este grupo especialmente identificado como vulnerable, a evitar la impaciencia. Miren, muchas veces fruto de la impaciencia, de que las cosas no llegan cuando yo quiero. Entonces Santiago estaba lanzándose como una punta de flecha a atacar esa situación. Miren, no tienen que ser impacientes. Y los llamaba ¿qué? A esperar pacientemente la venida del Señor. Ahora, muy bien, hablemos de las personas ricas. Miren, hemos hablado de las personas pobres, ahora vamos a hablar de las personas ricas. Por otro lado, los creyentes ricos también enfrentaban pruebas. No solamente el hecho de ser pobre me está retando, también los ricos enfrentan pruebas. Según Hechos, capítulo 2 al 6, el libro de Hechos, miren, ya detallaba algunos aspectos y cuenta que había personas en la iglesia primitiva que tenían muchos bienes como para cuidar también a los creyentes pobres. Y a pesar de que también habían sido dispersados, poseían mucho dinero. Santiago los describió de algunas maneras a ellos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 6, capítulo 5, versículo 1, se refiere simplemente a los ricos o plousios. Escuche bien la palabra en griego, plousios, ricos o plousios, término común en griego para la clase social alta. De acuerdo al capítulo 2, versículo 6, su estatus social, su capacidad económica les permitía muchas veces llevar a las personas a tribunales para su propio beneficio. Entonces los llevaban y ya sabían que iban a ganar en el juicio y tenían esa capacidad estas personas. Muy bien, en el capítulo 4, versículo 13, Santiago cuenta que viajaban para hacer negocios y ganar dinero. Y en el capítulo 5, desde el versículo 2 al 3, se indicaba que estas personas ricas se enorgullecían de sus bienes y sus riquezas. Vamos al capítulo 1, 10. Los ricos, dice Santiago, que caían en la tentación del orgullo, olvidando algo importante, que era la humildad que habían tenido como pecadores arrepentidos. Qué interesante. El capítulo 1, versículo 27, Santiago indica que las riquezas que tenían les llevaba a contaminarse con el mundo. Tenían tanto dinero que ellos podían hacer lo que ellos deseaban, ¿no? Pero en el capítulo 2, 7 describe que fueron
tentados, escuche bien, Santiago capítulo 2, versículo 7, indica que estaban tentados a blasfemar, dando falso testimonio en la corte en contra de los humildes. Lo que hablábamos anteriormente. Entonces, tenían esa posibilidad y el poder para poder hacer eso. En el capítulo 2, versículo 16, Santiago detalla que no hacían absolutamente nada por los pobres. Pese a tener esa cantidad de riquezas, no hacían absolutamente nada por los pobres. Y relata en el capítulo 3:9 que así como los pobres maldecían, los ricos también maldecían a sus semejantes, mientras decían que honrar a Dios. Qué interesante. En el capítulo 3:14, Santiago describe que abrigaban celos amargos los ricos y también abrigaban contención en sus corazones. Y además, según el capítulo 4:1 de Santiago, se involucraban en guerras y pleitos. Y que además vivían independientemente, escuche bien, eran alejados de la palabra y de Dios. Esto usted lo puede encontrar en el capítulo 4 del versículo 13 al 16. Mire, Santiago relata que tanto los creyentes ricos como los pobres enfrentaron muchos retos y ambos grupos necesitaban la sabiduría de Dios para poder superar estos retos. Muy bien, con esto pasaremos a ver la guía que da el apóstol para enfrentar estos retos. Muy bien, ya está suelto, como se dice, el veneno. Ahora necesitamos darle el antídoto. Y Santiago estaba preparando ese antídoto para estas situaciones. Muy bien, guía para enfrentar los retos que daba Santiago. Y hay enseñanzas que no son simples y requieren de una guía. Usted sabe, usted dice: yo estoy enfermo, pero necesito curarme de esto. Usted no va donde la primera persona y le dice que encuentra y mira, me está doliendo. No, usted va donde una persona que sea un profesional y le pueda guiar y le pueda recetar y le pueda ayudar a salir adelante de ese proceso que está viviendo usted. Igualmente pasa con nosotros. Santiago quiere darnos esa guía y expone algunos puntos de vista para ayudarnos a adquirir lo primero, que es la sabiduría reflexiva. Qué interesante. Mira, comienza con el primer antídoto para estos males que estaban acosando a los pobres y ricos dentro de la iglesia. Estamos hablando de aquellos que fueron exiliados. Y también les ayuda quería que con sus enseñanzas ayudarles a que puedan desarrollar la habilidad para discernir los propósitos de Dios en los retos que enfrentamos en nuestras vidas. Qué interesante. Dos cosas fundamentales. Primero, adquirir sabiduría, y segundo, poder desarrollar la habilidad para yo poder discernir esos retos que estoy enfrentando en estos momentos. ¿Qué es lo que quiere que Dios que haga en este momento? ¿Qué quiere Dios que siente en este momento? ¿Qué quiere Dios que piense en este momento difícil? Esto tanto para pobres como para ricos. Veamos cómo Santiago describe esto en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4 de nuestra versión Reina Valera de 1960. Dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire cómo comienza Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, qué hermoso. Hay muchas formas de resumir la guía de Santiago en este pasaje, pero para nuestra reflexión, para lo que vamos a analizar, atenderemos 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? La prueba de nuestra fe. Primera cosa. Segundo, la paciencia. Miren, en el versículo estamos hablando de paciencia. Tercero, madurez. Hablamos que mantenga la paciencia su obra completa. Hablamos de madurez. Y cuarto, hablamos de recompensa, porque en todo esto va a haber una recompensa. Muy bien, vamos con prueba de nuestra fe. Cuando Santiago
describe la prueba de nuestra fe, usa el término griego dokiminion. Le repito, dokimion, que significa probar, en el sentido de que, de comprobar si algo es verdadero. Miren, qué interesante ese término que utiliza Santiago, dokimion, es comprobar si algo es verdadero. En este caso, Santiago tenía en mente comprobar la autenticidad ¿de qué? De la fe. Es decir, cuando hablamos de fe, Santiago era resaltar la verdadera condición de sus corazones. Y eso también nos salta a nosotros en la actualidad, porque pasamos pruebas y Dios quiere conocer cuál es la condición de nuestro corazón en esas pruebas. Y también los retos manifestaban si la fe era genuina o no. Este tema no era nuevo para Santiago. Esto no era nuevo. Miren, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, ya aparecen. Leamos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 de nuestra versión Reina Valera. ¿Qué dice? Moisés había dicho al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te había traído Jehová. Miren, en Deuteronomio 8:2, Moisés había dicho al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Miren, Dios conoce absolutamente todo y también quiere conocer cuál es la condición del corazón de las personas. Santiago no solo estableció que los desafíos estaban probando la fe de sus lectores, ¿no? También indicó que las pruebas eran desafíos para producir paciencia. Miren, qué interesante lo que nos habla. Hablemos de la paciencia entonces. Santiago describe que las pruebas producen paciencia usando el término griego upomone. Upomone. Y al igual que perseverancia, esta palabra upomone significa soportar con paciencia la dificultad. En términos generales, con todo lo que hemos relacionado hasta este momento, la paciencia tiene dos sentidos. A ver, pasajes como Romanos 6, 1, 14, enseña que los seguidores de Cristo estamos capacitados para soportar o perseverar en la fe. Por lo que la paciencia requiere de dos cosas. Primero, el esfuerzo personal de cada uno de nosotros y también la perseverancia. Pero la perseverancia ya no es de nosotros, sino es por gracia de Dios. Pero también el Nuevo Testamento deja claro que la perseverancia, escuche bien, y la esperanza es necesaria para la salvación. Estábamos hablando de la fe, ahora estamos hablando de perseverancia y esperanza. Leamos Colosenses 1, del versículo 22 al 23, en la nueva versión internacional. Dice lo siguiente: pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Miren, podemos ver que perseverar en la esperanza que ofrece el Evangelio nos da la promesa de salvación. Revisemos para el efecto la explicación que nos da el doctor Thomas L. Kane sobre este tema y después de esto pasaremos al tema de la madurez. Vamos al siguiente video. La Carta de Santiago es un libro que tiene que ver con la madurez cristiana. Algunos pueden acercarse y pensar que es un libro sobre legalismo. Es acerca de reglas.
es acerca de hacer exactamente lo que se necesita hacer. Pero en realidad es un libro para ayudarnos a desarrollarnos como cristianos, especialmente como cristianos viviendo con todas las dificultades del contexto social en el que vivimos. La iglesia puede ser un lugar difícil para estar. Santiago reconoce eso. Y lo que necesitamos hacer para sobrevivir y para florecer en este mundo y en la iglesia es madurez. Necesitamos ser perfectos y completos. Y Santiago nos dice cómo hacerlo, cómo ir en esta vida madurando, listos para lo que el mundo, lo que el maligno o lo que la carne pueda tratar de arrojarnos en el camino. Lo que es interesante de la epístola de Santiago es que comienza con el sufrimiento. El sufrimiento es el crisol, es el contexto, es el gimnasio en el cual la madurez de los cristianos toma lugar. Ahí es donde nuestra fe es cultivada, crece y es preparada para lo que vendrá. A medida que soportamos el sufrimiento, la tentación, las pruebas y sobrevivimos, y a través del Espíritu, trabajando en la palabra, a través de Cristo y su ley y su sabiduría, nuestra fe es aumentada, fortalecida y preparada para las pruebas que vendrán. Qué interesante. Mire, estamos hablando de una madurez espiritual que se fundamenta en la fe, pero la fe sin acciones no sirve absolutamente de nada. Consideremos entonces lo que escribe Santiago en el capítulo 1, versículo 4, en nuestra versión Reina Valera de 1960. Dice, mas tenga la paciencia, escuche bien, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto lo dice Santiago en su capítulo 1, versículo 4. Mire, la paciencia y la perseverancia darán como resultado una madurez espiritual. Santiago nos dice que tenemos que continuar creciendo espiritualmente en obediencia a Dios, para que cuando Cristo regrese, nosotros que estamos si estamos maduramente espiritualmente, no tengamos nada que nos descalifique ante nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Esto en cuanto a la madurez. Vamos al siguiente punto, que es la recompensa. Miren, Santiago menciona la recompensa en el capítulo 1, versículo 12 de nuestra versión Reina Valera de 1960, y nos dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, escuche bien, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Al reunir estas perspectivas, ¿qué está haciendo Santiago? Está brindando una sabiduría reflexiva. ¿A quién? A esa audiencia que se encontraba en una situación muy complicada después del exilio y que estaba conformada tanto por pobres como ricos, pero con sus particularidades cada uno de ellos, especialmente aquel grupo vulnerable que estaban los huérfanos, que estaban las viudas, que eran los que no tenían nada. Entonces, es interesante comprender esta perspectiva que dice Santiago, bienaventurados. ¿Qué nos está diciendo? Que aquellos que son pobres tienen que ser especialmente tomados en cuenta, porque ellos son considerados agradables a nuestro Dios por su corazón puro y humilde. Aquellos pobres que se mantienen en el decir yo creo en el Señor son aquellos que son agradables al Dios porque están poniendo su fe a prueba al 100%. No por el contrario, aquellos ricos que tienen muchas posibilidades y que dicen creo al Señor, pero que hacen obras por ganar el reino de los cielos, no por amor al prójimo, sino por ganar. Miren, sabemos que eso no le agrada al Señor. Entonces podemos ver en Santiago esta realidad. Santiago tenía preocupación especial, como habíamos hablado anteriormente, por estos problemas que se estaban dando dentro de la iglesia. Por eso era fundamental
que él escriba estas epístolas, en donde él les daba las instrucciones y les daba la guía para que ellos puedan salir adelante. ¿Dentro de quién? Dentro de su comunidad. Y si yo salgo al frente de estos problemas en mi comunidad, yo sé que en mi sociedad donde yo me desarrollo, también voy a salir adelante. Pero eso lo veremos en nuestra próxima sesión la próxima semana. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro único Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esta mañana queremos bendecir al Señor nuestro Dios por la experiencia de llegar juntos, usted y nosotros, ante el trono de la gracia para entregarle nuestros amores, nuestras emociones y nuestras razones, para disponer nuestro corazón a la palabra de Él y obedecerla. Bienvenidos esta mañana de adoración al Señor nuestro Dios y animamos a que toda su familia vengan y participen
de la experiencia de esta Santa Comunión. Que Dios nuestro Señor depare con nosotros todo su divino bien. Bienvenidos. Por esta cálida bienvenida, y en el marco de esta alabanza a nuestro Señor quisiera invitarles al Salmo 1 a dar lectura. Salmo 1, la palabra del Señor dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrebatada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Alabad al Señor en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con pándero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Este día, querido hermano, querida hermana, le invitamos para que sea parte de este coro celestial. Junto a los ángeles nos unimos como seres humanos para adorar al Dios poderoso, al Dios soberano, al único que merece toda la gloria y el honor. Queremos en esta mañana invitarle a que usted considere su realidad a la luz de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de tal forma que nuestra vida pueda, a la luz de Cristo, de su vida, de su obra hecha por cada uno de nosotros, presentarse ante el Padre y recibir de Él el consuelo, pero también esa confianza en la mente de que está siendo renovada su vida y también su corazón. Por encima del sol hay una vista real, y allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto,
de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Oh, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y majestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén, aleluya, Padre Santo, solamente usted es digno, Señor, de toda gloria. Hoy, Señor, al cantar esta alabanza, Padre, reconocemos que realmente, Señor, su gloria se puede mirar en todas las cosas, Señor, alrededor de nosotros. Señor, sobre todo en nuestra vida, Señor, una vida renovada, una vida restaurada, Padre. Gracias por devolverle a este corazón, Señor, a esta alma, y con mis hermanos y hermanas, Señor, allá en cada uno de sus hogares, devolvernos, Señor, la conciencia, devolvernos el amor por usted, Señor. Cuando se había perdido, Señor, usted nos rescató, nos salvó. Aún quedan muchas más personas, Padre. Ayúdenos, Señor, a mirar con aquellos ojos que usted mira, Señor, y a latir con el corazón que usted, Señor, late por las personas, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo miraba a las personas como ovejas sin pastor. Es nuestro anhelo, papito, mirar este mundo. Gracias, Señor, por permitirnos también mirar su gracia, Señor, a través de la obra de Jesucristo. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siempre omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios.
su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grande riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grato tiempo de alabanza a nuestro Señor y de cánticos. Les quiero invitar al Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que ha tomado este desafío día a día, que ha permanecido en el desafío que indica Marcos, el de llevar el Evangelio a toda criatura. Y quisiera en este momento invitarles a cerrar nuestros ojos y orar a nuestro Señor para que este canal continúe con la provisión de nuestro Padre Celestial, para poder continuando siendo portadores de su gloria. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, le damos las gracias por este precioso día. Gracias, Papito, porque su misericordia se ha evidenciado a lo largo de nuestra vida, Señor, y a lo largo de los años la historia lo ha contado. Papito, permítanos ser, Señor, recipientes que no se llenen sin que esto sea derramado a más personas. Permítanos, Papito Santo, así como Asoma Visión, han sido instrumentos suyos, canales suyos de bendición a miles de personas por tanto tiempo. De la misma manera, Señor, que nosotros podamos dar de nuestro recurso, amado Señor, para que este canal pueda sostenerse día a día, Papito. Bendito Padre Celestial, confiando en su promesa, que usted es el dueño, el dador de toda buena dádiva. Señor, bendecimos la labor de Asoma Visión y rogamos para que usted sea proveyendo día a día de todo cuanto se necesita para que este canal continúe, Señor, proclamando su palabra a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En el nombre de nuestro precioso amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invitamos a ver un video basado en el Evangelio de Marcos 16, del 1 al 20. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo.
Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Es encantadora la historia que acabamos de mirar en el video, donde describe el momento culminante donde Jesús se despide de sus discípulos y luego deja con ellos instrucciones importantes que habrían de ser realmente el caminar, la historia, la agenda de todos sus compañeros de ministerio, a quienes les llamó amigos y los identificó como sus apóstoles. En esta mañana quisiera compartir con esta linda audiencia una de las cosas que para nosotros, cuando éramos niños y nuestros padres por alguna razón tenían que ausentarse de casa, solían decirnos: mira, te voy a recomendar, no abras la puerta a nadie que golpee. ¿Me escuchaste? Sí, papi. Bien, no te olvides, no abras la puerta a nadie que sea extraño. Por favor, ¿me escuchaste? Sí, papi. Bueno, regresamos más tarde. Hasta luego. ¿Me escuchaste qué no tenías que hacer? No abrir la puerta a ningún extraño. Bien. ¿Listo, mijo? Nos vemos más tarde. Esto realmente fue una especie de estribillo toda vez que teníamos nosotros que ir a hacer alguna actividad que ellos nos mandaban, pero que necesitábamos tener en claro algo que ellos consideraban importante. Y en esta hora quisiera invitarles a compartir con este su servidor un texto hermoso que fue escrito allá en el tiempo donde se formó el Nuevo Testamento, con el nombre de Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y voy a invitarles entonces a que busquen en sus Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta palabra que introduce la atención y capta la atención de los lectores es dicha de una manera que a mí me hace pensar en que si yo anhelo tener un año nuevo, 2015, de acuerdo al sentimiento y a los deseos de mis parientes o de lo que yo desearía para ellos, pues me hace pensar un poquitito en el hecho de un sencillo, diría, consejo para tener un lindo año nuevo. Una sencilla instrucción para el nuevo año. Bien, la pregunta que surge de este texto es, ¿por qué es que el escritor, vocero o recurso del Espíritu Santo para escribir este texto, lo diría de esta manera? Habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Sin duda, en la introducción habíamos hablado de esas necesidades que tenemos los seres humanos de ser recalcados en algo que habría de ser vital para el curso de nuestra vida, por un proyecto que emprendamos. Pues la urgencia que Dios tenía lo hace, dice el texto bíblico, muchas veces y de muchas maneras. Y esto no dice sino que había algo sumamente, pero sumamente importante que Dios quería comunicar a su creación, a la humanidad. Y claro, en el versículo 2 cierra esa expresión de la importancia cuando no son los profetas ahora, sino es Cristo mismo, el Dios hecho hombre, quien desciende para ratificar lo dicho por los profetas en el pasado y que resulta ser de suma importancia para la humanidad, además de, por supuesto, la iglesia local. En la Biblia describe el sentido del oído muchas ocasiones, muchas veces, para denotar que este sentido fue dado por Dios para que ejerciéramos esta capacidad de oír. ¿Oír qué? Lo que seguramente el escritor bíblico en Hebreos dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, y que Jesús viene y recalca exactamente lo mismo y quizás ayuda y apoya con una explicación mejor y mayor a la que posiblemente los profetas en aquel entonces lo hacían con la humanidad, la gente que escuchaba, el pueblo de Israel y más tarde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues en muchos casos se refiere en el sentido del oído a la acción de oír, pero con una atención especial, como escuchar, como darle un poco más de preferencia en cuanto a los detalles de los que se está tratando de comunicar. No tienes que ignorar, por favor, escúchame, entiéndeme, por favor. Y entonces, aquí es donde quisiera proponer en esta mañana una sencilla instrucción para el nuevo año a partir de esta palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra que Cristo ratificó a sus discípulos, que Cristo ratificó a las personas que escuchaban? Dice multitudes en algunas ocasiones. ¿Cuál era la instrucción que Cristo insistió que escucharan y que no se desentendieran de esta instrucción? Pues, ¿quién creyera? Pero en esta palabra damos nosotros a reconocer ¿qué cosa? Que hay cosas que solamente si fuéramos atentos a obedecer lo que Jesús nos instruyó, tendríamos ciertamente un feliz año 2015, que sin duda es el deseo de todos nosotros, tanto para los otros como para nosotros. Bueno, hablar un poquitito del verbo oír es como trabajar un poquitito en lo que los
en el Antiguo Testamento los hebreos lo entendían por esta palabra y también un poquitito con lo que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo ratificaría, ¿no? Y en las Sagradas Escrituras destacan, por lo menos, dice un investigador, 393 veces con la función que tiene el oído, la función de oír, pero oír atentamente. En el Antiguo Testamento, en el texto de Deuteronomio, el capítulo 28, vamos a ir brevemente a este texto, que es magistral, sin duda, describe algo que para todos nosotros va a ser de sumo interés. Y dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Es interesante cómo destaca el texto, no tanto el contenido, más cuanto la atención que está reclamando el emisor de esa palabra al receptor de esa palabra. Es verdad que nosotros hemos estado muchas veces y en muchas ocasiones en reuniones cristianas donde hemos escuchado al predicador, donde hemos tenido sin duda oportunidades de conocer textos bíblicos que nunca antes habíamos escuchado, y seguramente la atención que le damos a esa lectura o a esa reflexión es mínima y luego nos perdemos en el espacio de las preocupaciones. Pero el texto está diciendo ahora, no te desconectes. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces Dios hará contigo un feliz año nuevo. Ahí lo tenemos. No es complicado. Es sencilla la instrucción para el nuevo año. Oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y luego desgrana la mazorca de bendiciones que el texto propone. No obstante, en el Nuevo Testamento, en la palabra que usa en el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio según San Mateo, y vamos a mirar este texto que realmente es muy ilustrante para el propósito en el que estamos nosotros ahora empeñados a compartir. Mateo, el capítulo 17, versículo 5, dice la palabra de Dios, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, pues, ustedes ya pueden más o menos intuir de qué se trata. Es la experiencia que vivieron Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración, donde dice el texto bíblico que estaba Jesús con sus ropas resplandecientes, algo nunca antes visto en el Maestro por parte de ellos. Y estaba junto a él, dice, Elías y Moisés. Pues, y Simón Pedro, mirando semejante cuadro, se pega la emocionada y dice, oh Señor, queremos decirte que es magnífico que estemos aquí, que seamos testigos de esta revelación. Por lo tanto, he pensado hacer 3 chozas, la una para ti, la otra para Moisés y la otra para Elías. Es interesante cuál es la reacción de los seres humanos cuando vemos algo de parte de Dios. Es inmediata, pero no le damos mucha atención a lo que eso significa. ¿Ve? Un feliz año nuevo no viene solamente por el solo desear, sino viene con esta instrucción, que en ese momento singular, un momento muy especial, dice que mientras Pedro hablaba, Señor, es bueno, qué maravilla, te vamos a hacer 3 templos. Entonces alguien interrumpe esa intervención y una nube que les pone en cierta condición a los 3 que estaban allí y les dice desde esa nube la voz del Padre, este es mi Hijo amado,
a quien ustedes acaban de verle en su forma original. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué linda descripción del Padre para con su Hijo. ¿Cómo sería lindo que todos los padres podamos decir eso de nuestros hijos? Bien, pero lo que viene a continuación prácticamente desbarata la idea y el plan y el proyecto que Pedro tenía en su corazón. ¿Qué? Hacer 3 templos, 3 edificios. El uno para Moisés, para Elías y para Jesús. ¿Qué tenía en la mente Pedro? No lo sé, no lo sé. Lo cierto es que la voz que interrumpe esa reflexión dice, a él oíd. A él oíd. Queridos hermanos y queridos amigos que están del otro lado de la pantalla, para nosotros seguramente tenemos un poco de planes, un poco de proyectos, un poco de emprendimientos. Y tal vez empezamos este año diciendo, ojalá que Dios me bendiga y me vaya bien. Pero ahora mismo la palabra está diciendo que esta instrucción sencilla del Señor es escuchar. Escuchar. ¿Y escuchar a quién? Aquel que en el video vimos se despidió de sus amigos, los discípulos, y les dijo, vayan y hagan lo que les mando a realizar. Es escuchar con atención por parte de ellos. Hizo que usted y yo estemos aquí en este canal maravilloso de Asoma Visión, escuchando las palabras hermosas que son dichas domingo a domingo, lunes a lunes, martes a martes, todos los días de nuestras programaciones. Así que el tema es no tanto hacer planes, lanzarnos a proyectos. El tema no es tanto qué actividad tenemos ahora adelante. No, el tema es primero, oigan, oigan lo que el Señor tiene para decirnos. ¿Quién? Jesús. Jesús. Sin duda hay muchas opiniones de la vida. Hay expertos en finanzas, hay expertos en relaciones familiares, hay expertos en todo campo hoy en día. Este invento que hoy tienen de la inteligencia artificial, pues ya nadie sufre de ignorancia. Todo el mundo entra al Google y ahí se mete en el IA y entonces ya tiene respuestas aún ni siquiera soñadas. Pero es curioso que eso precisamente está como poniendo una especie de barrera entre nosotros y aquel a quien, dice el texto bíblico, debemos oír. La instrucción sencilla para este nuevo año es oír. ¿A quién? No a la inteligencia artificial. No a los que dicen que son expertos. Puede que nos sirva alguna información, no vamos a descartarlo, sin duda. Porque es posible que Dios use a esas personas para hablarnos. Pero tenemos que cotejar. ¿Cotejar con qué? Con lo que Jesús ha dicho en su palabra. Toda aquella propuesta que no encaja dentro de la normativa de la palabra de Dios está por demás. Y no es sabio seguir esas instrucciones, antes ir a escuchar la palabra de Jesús. Es interesante cuando Salomón fue levantado como rey, cuando el Señor le anima a este hombre a pedir lo que quiera. Este hombre tuvo un asertivo en cuanto a la petición. En vez de pedir lo que el Señor describió después, dijo, como no me has pedido todo esto, y yo pensaba que ibas a hacerlo, pero me has pedido lo que, pues, me parece sorprendente, ¿verdad? Esos diálogos que a veces nos inventamos y que no necesariamente son así, ¿verdad? Pero destaca, ¿qué cosa? Que este hombre pidió sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría no viene de otro lugar. Pidió prudencia, y la prudencia no viene de otro lugar. La sabiduría y la prudencia viene de Dios. Así que la clave para este nuevo año, la instrucción sencilla de parte de Dios es que escuchemos a Jesús. Ahora, miremos un poquitito algunas cosas que se dicen del verbo escuchar. La importancia que tiene el oír en relación con Dios. Como les dije hace un momento, nosotros escuchamos a todo el mundo. Y a veces al último al que vamos a escuchar cuando ya todo está perdido es a Dios. Pero aún así hay esperanza.
como ha dicho la palabra de Dios. No obstante, disfrutemos un poquitito de lo que se ha dicho acá en el texto de Deuteronomio, donde ya habíamos hablado nosotros antes respecto que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusiereis por obra. Es interesante cómo el Señor incluye dentro del verbo, de la acción de oír, este elemento que compendia, no solamente es escuchar un sonido de voces, no, es ponerle atención y disponerse en esa atención para obedecer. Y entonces, lo que se viene a continuación es algo que vamos a concluir en esta homilía al término de este mensaje. Pero quisiera que miráramos otro texto de Mateo, el capítulo 7, versículos 24 al 27. Y allí, hermanos, yo quisiera invitarles, y queridos amigos que nos están observando y escuchando, a que le pongan atención a este texto. Jesús va a decirnos cómo tener un feliz año nuevo, un año nuevo estable, un año nuevo firme, un año nuevo que no dependa de otros, un año nuevo que depende de la palabra que nosotros escuchemos y lo emprendamos o lo obedezcamos. Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre sin ciencia, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo tener un feliz año nuevo? Oyendo, primero, oyendo esta palabra que Dios dio acerca de su Hijo, a él oír. Escúchenle al Hijo. Obedezcamos lo que el Hijo dijo. La Santa Virgen María, cuando estaban en las bodas de Caná, y los siervos de esa ceremonia, de ese acto social y religioso, le preguntaban a ella: ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hagan lo que Él los diga. Hagan lo que Jesús los diga. Y mire cómo una fiesta frustrada volvió a ser una fiesta de celebración. ¿Por qué? Porque lo que no había en esa boda, Jesús diría a los siervos que hagan, y se convirtió en la alegría y la celebración de esta familia. El Salmo 81, verso 13, me voy a permitir leer de mis apuntes, dice el Señor: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado, Israel. Oh, es una voz de lamento. Si hubieran oído, y si en mis caminos hubieran andado, oh Israel. Diferente sería la historia, diría la conclusión. No obstante, no fue así. Ni oyeron, ni andaron en los caminos, ni anduvieron en los caminos, perdón. Así que, importante lo que Santiago propone. Santiago propone no solamente ser un oidor, no solamente estar en un culto, no solamente estar en la predicación, no solamente estar en la lectura de la Biblia, sino además, entendiéndolo, lo pongamos en práctica. Cimiento seguro, casa firme. Cimiento inseguro, casa derrocada. ¿Cuál es la clave? Oír. Oír. Entonces, lo que dice Dios en ese texto referido del capítulo 17 de Mateo es: a él oír. Este es la clave y la propuesta para este nuevo año, sin duda. Ahora pues, hay una linda expresión de Jesús hablando de las promesas del oír, ¿no verdad? En Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuál es una evidencia de que usted realmente está escuchando la voz del Hijo? ¿Cuál? Que le sigue al Hijo. Si usted escucha la voz del Hijo y no le sigue, es que no le escuchó. Escuchó un ruido, escuchó un cronos, pero no la enseñanza del Hijo. El desafío para nosotros en este año no es tanto pensar en expertos ni tratar de inventar nuevas cosas, no, simplemente es en escucharle al Hijo y obedecerle. Él nos llevará por quién sabe qué proyectos, por quién sabe con qué personas expertas, nos llevará a contactarnos con personas que son útiles para los proyectos que Dios tenga para con usted. Pero si le escuchamos al Hijo, tendremos decisiones correctas, tendremos proyectos correctos e iremos seguros, aunque vengan lluvias, aunque soplen vientos, aunque den con fuerza contra la casa, no caeremos, permaneceremos firmes. La clave es porque escuchamos al Hijo. Escuchar al Hijo es la propuesta de Dios para este feliz año nuevo. Quisiera casi concluir con una ilustración, bueno, no una ilustración, sino un testimonio. Estábamos compartiendo el Evangelio con un auditorio que era diverso. Y una vez que concluimos nosotros la predicación, se acercó una dama para decirle al predicador, pastor, escuchando la palabra, he decidido en este momento dejar de ser lesbiana y comportarme como lo que soy, una mujer, contenta con lo que soy y para emprender lo que debe hacer una mujer. Mis hijos van a gozarse con él. Y mucha gente va a alegrarse de esto. Aunque seguramente otra gente dirá, qué tonta que fuiste. Pastor, no solamente eso, quiero también bautizarme. ¿Cuál es la evidencia de haber escuchado, de estar escuchando la voz del Hijo? Esto, la obediencia. La obediencia. Vamos nosotros a obedecer. Vamos nosotros a emprender aquello que el Hijo nos ha dicho. Y quiero terminar con esta conclusión del capítulo 28 de Deuteronomio. Quiero terminar leyéndolo porque vale la pena. Hablamos de un feliz año nuevo. Y pues, Canal de Vida está ofreciéndole a usted el venir a disfrutar de lo que realmente no es una palabra suelta, no es una palabra que se la dice típicamente. No, este es el feliz año nuevo. Entonces, en el texto que habíamos leído, dice el Señor, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad. ¿Cuántos van a tomar esta palabra de bendición para su vida, pero que está antecedida por la disposición suya a escuchar esta palabra? La palabra del Hijo, la palabra de Cristo, el plan que Cristo tiene para usted como esposo, esposa, papá, mamá, hija, hijo, hermano, hermana, hombre de negocios, hombre empleado, un profesional. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por su pueblo santo, como te lo ha jurado, cuando guardarais los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvierais en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te la había de dar.
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos. Feliz año nuevo, escuchando la voz del Hijo. Esta palabra no es para darla a cualquiera, es para darla a la persona que está dispuesta a escuchar al Hijo y a obedecer. Un cierre magistral. Los discípulos estaban ahora con Jesús y Jesús estaba hablando de su mensaje que había enviádole su Padre a decir. Y había muchos allí que dijeron, no, esa palabra sí que no está con nosotros, no estoy dispuesto a escucharla, así que me voy. Y dice la Biblia que muchos discípulos se alejaron de Jesús, abandonaron a Jesús. Y Jesús se vuelve a sus apóstoles y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro, esto no fue por inspiración. Esto fue por una expresión que genera la voz de Dios a aquel quien le escucha. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿quién eres? Solo tú tienes palabra de vida eterna. El escuchar la voz de Cristo crea en nosotros una singular relación. Y no queremos nosotros dejar de escucharla. Aprovecharemos mientras vamos en el auto. Aprovecharemos mientras está activado su teléfono. Aprovecharemos mientras nos acostamos a dormir. Aprovecharemos mientras nos levantemos. Como dice la palabra en el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. Que el Señor le bendiga y tenga un lindo año nuevo, escuchando la voz del Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén o si usted prefiere llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Queremos invitarles, por tanto, a si usted se encuentra en la zona, pueda visitarnos. Estaremos muy contentos de recibirle, pues nuestras reuniones son todos los días domingos a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. También en la instalación de la iglesia funciona un comedor infantil, un programa para niños del barrio que tengan bajos recursos económicos y puedan acceder a este programa. Adicionalmente a esto funciona un programa también de educación formal, educación teológica. Cualquiera sea su intención, pues anhelamos servirle de estas formas, queridos hermanos y hermanas, por medio de la Iglesia Bautista Familias Saludables. Pastor Milton. En el marco de la palabra que ha sido dada. Así que, hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor nos bendiga. Si me acechas, Satanás, y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi
roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospere el pecador, como un soplo pasarán. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos